Vamos a dar comienzo a la clase de la unidad 9 sobre los metales alcalinos y alcalino-térreos. Vamos a empezar con los metales alcalinos. Son los metales del grupo 1, la configuración electrónica externa es Ns1, tienen un electrón de valencia, en estado elemental son todos metálicos, son altamente reactivos, dan lugar a la formación de iones +1. Otra característica que los destaca es que son metales muy poco densos y como también hemos visto en otros grupos de las unidades anteriores, el primero de ellos y el primero del grupo muchas veces, y en este caso ocurre con el litio, presenta ciertas anomalías con respecto a las tendencias que se observan en el grupo. El último de ellos, el francio, solo se conocen isótopos artificiales, isótopos que se generan en el laboratorio, y el de vida más larga es el francio 223. Dan lugar a una gran diversidad de compuestos binarios que pueden describirse en términos del modelo iónico. Y acá es importante destacar la diferencia de las características y las propiedades de los compuestos que se dan lugar en los metales alcalinos y también los alcalinotérreos, a diferencia de los grupos anteriores donde nos encontrábamos con una gran diversidad de compuestos covalentes. ¿Sí? En este caso vamos a ver que los compuestos son iónicos y se describen como modelo iónico y vamos a eh, ver las características de ellos. En cuanto a las propiedades, podemos ver cómo a medida que vamos del litio al cesio, tanto el radio metálico como el radio iónico van aumentando, no sigue la tendencia esperada y relacionado con esta característica también podemos ver que la energía de ionización es cada vez menor a medida que descendemos en el grupo, ¿sí? Está relacionado con el aumento del tamaño, eh, la disminución de la energía de ionización, ¿sí? Esta energía relacionada con el proceso de tomar un electrón de la masa externa. Después vemos cómo los potenciales de reducción son muy negativos y esto se vincula con la tendencia que tienen los metales en oxidarse. También podemos ver las densidades, ¿sí? O sea, las bajas densidades que se observan en especial en los más livianos y la temperatura de fusión baja, ¿sí? Estamos hablando de metales y fíjense a medida que bajamos en el grupo qué valor pequeño de temperatura de fusión. Las características y propiedades de los compuestos de los alcalinos, ¿sí? Se vinculan con los radios que mencionamos y las energías de ionización. Vemos cómo entonces en estos gráficos tanto el radio como la energía de ionización van siguiendo la tendencia esperada. Lo que podemos destacar que hay un cambio en la pendiente, ¿sí? O sea, vemos cómo el radio va aumentando a medida que bajamos en el grupo y el cambio de la pendiente puede explicarse con la aparición de los orbitales D, que, digamos, de manera relativa ejercen un apantallamiento menor en comparación a los orbitales P y S. Lo mismo ocurre con la energía de ionización. Si comparamos los tamaños de los elementos del grupo 1 con el resto de los elementos de la tabla periódica, o sea, de los representativos, vemos cómo estamos en el grupo con un tamaño mayor, ¿sí? O sea, estamos a la izquierda de la tabla y eso hace que ciertas propiedades como la temperatura de fusión, la densidad, la energía de ionización, guarden, digamos, una característica extrema en comparación con el resto de la tabla. Vamos a hablar brevemente de la ocurrencia, la obtención y los usos de los metales del grupo 1.
Como bien dijimos, son metales y como tales tienen brillo metálico y una coloración grisácea, plateada, y la diferencia que tienen con respecto a lo que uno identifica como un metal, como un material duro, es que son blandos. En el caso del litio se lo encuentra en silicatos, pero en el caso del sodio y del potasio la mayor ocurrencia está relacionada con agua de mar y salinas, como ya hemos visto con los halógenos, ¿sí? Porque se trata de cloruros, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Para la obtención, en el caso del litio, es a partir de electrólisis de cloruro de litio con un fundente, el cloruro de potasio estaría actuando como fundente. En el caso del sodio, o sea, recordemos el método de Downs que se utilizaba como es uno de los métodos para obtención de cloro. Recordemos que también, además del cloro gaseoso, obteníamos el sodio metálico, ¿sí? Y en el caso del potasio, a diferencia de los anteriores donde el método más común es electrólisis de sales fundidas, se obtiene a partir de la reducción con sodio y temperatura. En cuanto a los usos, el mayor uso, ¿sí? Del litio es para la fabricación de baterías para distintos dispositivos electrónicos y móviles. Pero también hay digamos, el uso del litio para fabricación de vidrios y cerámicos, ¿sí? En el caso del sodio, el uso está muy vinculado a la obtención de sales, como el hidróxido de sodio, los carbonatos, carbonatos ácidos para diversos usos. En el caso del potasio, su aplicación o su uso está relacionado con también la fabricación de sales y se destacan los fertilizantes. En el caso del rubidio y del cesio son metales con una ocurrencia mucho menor. Fíjense las temperaturas de fusión. En el caso del rubidio, el rubidio es líquido a una temperatura un poco mayor a la temperatura ambiente, pero en el caso del cesio es líquido a temperatura ambiente prácticamente. Los minerales se los encuentra como óxidos, ¿sí? Los óxidos correspondientes, y la obtención de cada uno de ellos no es a gran escala porque se trata de metales que no tienen muchos usos y aplicaciones, ¿sí? Es a partir de, por ejemplo, en el caso de rubidio, a partir de los alumbres, de cristalizaciones fraccionadas y reducción, y en el caso del cesio, a partir de sus aluros, se generan los aluros a partir de los minerales por digregación ácida y luego la reducción con calcio y bario. Entre los usos principales, en el caso del rubidio, es para fuegos artificiales. La coloración violeta está dada por el rubidio. Y en el caso del cesio, su principal uso es para la exploración de petróleo a través del uso de esta sal. Bueno, el análisis de la estructura cristalina de los metales nos va a permitir explicar propiedades como la densidad, ¿sí? Y la temperatura de fusión. En esta imagen que vemos acá, vemos cuál es, o sea, no solamente está indicado el grupo 1, sino también el grupo 2, cuál es la estructura cristalina de los metales, ¿sí? Este cuadradito amarillo, ¿sí? Representa la estructura cúbica centrada en el cuerpo, y el hexágono celeste, el empaquetamiento hexagonal compacto. Dentro de los empaquetamientos cristalinos que hemos visto, sí, recordemos que hemos mencionado en los grupos anteriores que en un empaquetamiento de esferas rígidas, ¿sí? O sea, podemos representar los óleos cristalinos a través de un empaquetamiento de esferas.
el mismo podía ser del tipo hexagonal o el tipo cúbico, ¿sí? Y también tenemos empaquetamientos que son compactos y optimizando el espacio, y otros empaquetamientos que no son compactos. En el caso del hexagonal y el cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras, se trata de empaquetamientos compactos. Pero el cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? No es un empaquetamiento compacto. Entonces lo que podemos ver en el grupo 1, ¿sí? Donde el empaquetamiento es cúbico centrado en el cuerpo, recordemos que esto ya lo habíamos visto anteriormente, no se trataría de un empaquetamiento compacto, ¿sí? Acá tenemos la celda unidad de el sodio metálico y vemos el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? Donde tenemos un átomo de sodio en cada uno de los vértices, ¿sí? Y otro átomo de sodio en el centro, ¿sí? O sea, cúbica centrada en el cuerpo. Acá estamos hablando solamente, o sea, del sólido cristalino sodio, o sea, solamente tenemos átomos de sodio. No es un empaquetamiento compacto, ¿sí? Y se trata de átomos muy grandes. Entonces, con esta característica, ¿sí? Algo no compacto y de gran tamaño y de poco, no son livianos, con eso podemos entender que se trata de un material poco denso, ¿sí? A gran volumen y liviano, y ahí podemos entender la densidad, la baja densidad de los metales alcalinos. Acá tenemos el dato comparativo del sodio, que tiene el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, y uno de los alótropos de hierro. O sea, el hierro puede empaquetar de diferente manera, o sea, tenemos distintos polimorfos para el hierro, y el tamaño de la celda unidad, fíjense cómo es mucho más compacto para el hierro, y el hierro es un elemento más pesado. Entonces podemos ver cómo también explicamos la poca densidad que hay en un elemento como el sodio en comparación a el hierro. También lo que ocurre, ¿sí? Otra característica que podemos destacar es las bajas temperaturas de fusión, ¿sí? Y esta unión metálica muy débil. La unión metálica que se observa en los metales alcalinos tienen un solo electrón de valencia, es una unión metálica débil, ¿sí? Entonces por eso las temperaturas de fusión son muy bajas, y también esta maleabilidad, esta unión metálica débil, explica lo blandos que son estos metales. Otra de las características de los materiales o de los sólidos, de los metales alcalinos que podemos comentar, es que se utilizan para formar aleaciones. Y una aleación es una solución, o podemos describir a una aleación como una solución sólida, ¿sí? Con estequiometría no definida, ¿sí? Nosotros identificamos muy fácilmente lo que es una solución líquida. Una solución sólida también guarda las mismas características que una solución líquida, o sea, estamos hablando de una fase homogénea que está formada por más de un componente. Para analizar las características de las aleaciones, es importante ver la red cristalina, ¿sí? Podemos identificar dos tipos de aleaciones. Una de ellas se denomina sustitucional, ¿sí? Es donde tenemos la red cristalina representada por los puntitos verdes, y algunos de los sitios ocupados por el átomo están ocupados por otro tipo de átomo, por otro tipo de metal, y que guarda características similares.
como el radio y la electronegatividad. ¿Cuáles son las características de estos materiales o lo interesante es que uno puede modular y modificar las propiedades a través de la incorporación, ¿sí? La formación de estas soluciones, de estas aleaciones con distintos metales, ¿sí? Un ejemplo muy típico son los latones. En el caso del sodio, hay aleaciones que pueden hacerse entre el sodio y el potasio, aleaciones de esta característica. Otras aleaciones son las que se denominan intersticiales, donde tenemos la red determinada por lo que serían los puntitos verdes, ¿sí? O sea, el metal representados por los puntitos verdes, y el otro metal, ¿sí? El otro elemento está ubicado en los intersticios, ¿sí? Que se identifican en la red cristalina del metal representado por los puntitos verdes. Tiene que haber una compatibilidad de radios, o sea, el radio del elemento que se ubica en los intersticios tiene que ser menor al radio del otro elemento que determina la red. Un ejemplo de este tipo de aleación intersticial lo vemos acá. Esta es una aleación de oro y sodio. Fíjense que la estequiometría, o sea, es variable. En este caso tenemos 2 átomos de oro por cada uno de los átomos de sodio. Acá tenemos los radios en picómetros del oro y del sodio. El sodio tiene un radio un poquito mayor, o sea, fíjense que acá tenemos la red cristalina del sodio metálico, solamente sodio, o sea, cúbica central en el cuerpo, y acá tenemos la red de la aleación, ¿sí? Podemos identificar, si miramos solamente los puntitos violetas, podemos identificar una red cúbica, ¿sí? Y en los intersticios vemos cómo se ubican los átomos de oro. Vemos acá los valores del potencial de reducción. Como mencionamos, se trata de metales que tienen una tendencia muy grande en dar lugar en oxidarse, en dar lugar al ion +1. Y algo que podemos ver es que se trata, bueno, de valores negativos, grandes y negativos, y no hay una variación, ¿sí? Muy grande o muy marcada. Si bien los valores son diferentes, pero se mantiene prácticamente constante. Para explicar esto, podemos plantear un ciclo que involucra la energía de ionización, el delta H de sublimación, el delta H de hidratación, ¿sí? Y analizando todos estos valores, podemos ver, ¿sí?, que hay una tendencia opuesta, ¿sí? En el caso de la energía de hidratación va a depender del tamaño del elemento en cuestión, ¿sí? Y la energía de hidratación va a ser mayor para los más pequeños, ¿sí? La hidratación de un ion o un átomo un ion más pequeño va a ser energéticamente más favorable, y entonces bueno, va a disminuir a medida que bajamos en el grupo, o sea, a medida que el tamaño aumenta, y eso desfavorece al valor, a la oxidación, ¿no? Y en el caso de la energía de ionización y de sublimación va a disminuir, o sea, recordemos que la energía de ionización disminuye conforme aumenta el tamaño del átomo, y eso favorece a la oxidación. Entonces esta tendencia opuesta, ¿sí?, de cada uno de los componentes del ciclo hace que en definitiva las resultantes sean valores prácticamente equivalentes de los potenciales de reducción. Acá vemos la reacción que ustedes ya conocen. En la unidad 1 vimos cómo la reacción de los metales con agua da lugar al ion metálico y a la generación de gas hidrógeno. Y
el consumo de agua, o sea, esta reacción va generando, o sea, consume protones del agua y genera oxidilos, ¿sí? Esta reacción es muy exotérmica en el caso de los iones, de los metales del grupo 1. Podemos ver, o sea, los metales de alcalinos no pueden exponerse al ambiente porque reaccionan con la humedad presente en el ambiente. Entonces, si uno quiere conservar, por ejemplo, sodio metálico, como está en la foto de acá, tiene que hacerlo en vaselina o en algún solvente orgánico aprótico, ¿sí? Porque también reacciona con los solventes orgánicos próticos. La reactividad aumenta conforme bajamos en el grupo, ¿sí? Vemos en estos videos donde la reacción de litio con agua es clara, ¿no? Porque vamos viendo cómo se van generando las burbujitas del hidrógeno, del sodio es un poquito más exotérmica y vigorosa, y vemos cómo se enciende digamos, el hidrógeno que está por la temperatura generada por la reacción. En el caso del potasio es mucho más vigorosa, y en el caso del rubidio de cesio son explosivas y altamente inestables. ¿Cómo se explica esta diferencia de reactividad? Bueno, no puede explicarse por la termodinámica. Sí vimos que los potenciales de reducción son prácticamente equivalentes, entonces hay un componente cinético vinculado a la diferente reactividad. Y tenemos que entonces mencionar que las reacciones son superficiales, ¿sí? O sea, la superficie del metal es la que va reaccionando, ¿sí? Con los protones y va generando hidrógeno, y toda reacción vinculada con una superficie, recordemos que tenemos asociados distintos pasos, ¿sí? El acercamiento del ion a la superficie, la reacción sobre la superficie, la liberación del gas, y entonces hay distintas energías de activación vinculadas a todo el proceso, y la suma de todas esas energías de activación es la que me permite explicar la velocidad del proceso. En el caso del litio estamos hablando de un metal más liviano, que flota, ¿sí? O sea, la relación de densidades es diferente, o sea, porque es muchísimo más liviano que los otros. La temperatura de fusión, conforme bajamos en el grupo, es mucho menor, entonces estamos hablando, o sea, la reacción va generando temperatura, va generando calor, estamos hablando ya no de un elemento que va reaccionando sólido sino líquido. Entonces hay muchas variables vinculadas al proceso que hace que la reactividad sea mucho mayor a medida que bajamos en el grupo. Como les decía recién, el tema de la temperatura de fusión mucho menor a medida que bajamos en el grupo, estaría vinculada con la reactividad, o sea, sigue la tendencia que se observa con la reactividad. Vamos a ver un poquito otras reacciones, ¿sí? Así como los metales alcalinos reaccionan en agua, también reaccionan con amoníaco. Pero fíjense, ¿sí? Que en esta reacción, la reacción del amoníaco con los metales, el amoníaco no estaría actuando como una base, ¿sí? La base sería el metal. Tenemos esta reacción que es el sodio ejemplificado con el sodio metálico con el amoníaco líquido, y da lugar a sodio al catión sodio solvatado, ¿sí? Acá no es acuoso porque no estaríamos hablando del solvente acuoso, sino estamos hablando de amoníaco líquido, no hay agua en este sistema, y se genera el anión amiduro. Y además hidrógeno gaseoso. El amoníaco, como les mencionaba, está actuando como base, actuando como ácido, y lo que se generó acá es el amiduro, que es la base conjugada del amoníaco.
Para que se entienda bien cuáles son estas especies, les indico acá el equilibrio ácido-base, el equilibrio del amoníaco como base. ¿Sí? Acá no confundir, yo esta reacción que les pongo acá es para que puedan visualizar el comportamiento del amoníaco como base. ¿Sí? Tengo amoníaco que se disocia en agua para dar el amiduro, que es su base conjugada, e hidróneo, ¿sí? Este es el ácido, acá el agua es la base, esta es la base conjugada y este es el ácido conjugado de el agua que está actuando como base. Entonces, así como el amoníaco como ácido es un ácido sumamente débil, el amiduro como base es una base sumamente fuerte, ¿sí? El amiduro es una base tan fuerte, es una base mucho más fuerte que el OH, ¿sí? Que el oxidrilo, y se utiliza, por ejemplo, para abstraer, para reaccionar con protones muy poco ácidos, como pueden ser, por ejemplo, los protones unidos a carbono. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña, ¿sí? Entonces este enlace está muy poco polarizado. Este hidrógeno, o sea, nunca identificamos al hidrógeno unido al carbono como un hidrógeno acídico, ¿sí? Pero es posible que hacer reaccionar este hidrógeno muy poco acídico con una base tan fuerte como el amiduro. Otra característica de esta reacción a destacar es que este electrón que se genera, este electrón que sería como el anión más pequeñito, ¿sí? Comparativamente con los aniones que conocemos, es posible solvatarlo. ¿Sí? En estas condiciones es posible estabilizarlo y tener este electrón solvatado en amoníaco, y es una especie que absorbe en el visible. Entonces el color que se observa en una solución donde tenemos todas las otras especies que son incoloras, se observa una coloración azul que corresponde al electrón solvatado en amoníaco. En este video que vamos a ver acá, well, it's even possible to, well, almost see some electrons. This is liquid ammonia in a special piece of apparatus so we can keep the liquid ammonia from boiling off. And I'm going to add some sodium to this. Vemos la reacción que les mencionaba recién del sodio con amoníaco. ¿Sí? Amoníaco líquido, este amoníaco está some sodium here. I'm going to add this into the ammonia. a baja and temperatura. you should be able to see on the camera Recordemos que el here where the amoníaco sodium is gaseoso reacting a in temperatura the ambiente, ammonia ¿sí? here, and we're getting a blue color. And what's taking place here, the electron is coming away from the sodium metal, and it's just staying in the solution, in the ammonia. And the blue solution that's resulting, we're beginning to see a little bit of the blue solution forming here, is due to the free electron moving around in the ammonia. This is a solvated electron. So we're forming sodium ions, Na+, and we're losing this outermost electron, and this is giving rise to the blue color that we're seeing. It should eventually turn into a really deep blue color all through this solution. So just keep it, you can certainly see it at the bottom here now, all the wisps of color coming off of this. So just keep an eye on that and you should see it all goes completely blue after a short time. So there we're allowing the electron to come away. This is this outermost electron, and it doesn't matter which metal we're using here. Any of these would give rise to this same blue color, thought to be a solvated electron moving around in the ammonia there. Y ahí se ve el color azul del electrón solvatado. Otros de los compuestos que vamos a presentar son los óxidos, peróxidos y superóxidos de los metales del grupo 1. La obtención de los óxidos, peróxidos y superóxidos es a partir de la reacción de los metales con oxígeno y no se obtienen todos ellos para todos los metales, ¿sí?
Lo que se observa cuando se lleva a cabo esta reacción, en el caso del litio, se observa el óxido de litio. En el caso del sodio y también del potasio se pueden observar, se obtienen el peróxido y el superóxido, y en el caso de los más pesados se obtiene el peróxido, ¿sí? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Sí? Tiene que ver con la energía reticular, la energía de la red. Y además, bueno, para tener en cuenta, para hacer ese análisis, tenemos que tener en cuenta los radios relativos, ¿sí? La diferencia que hay de tamaños entre el oxo, el superoxo y el peroxo, ¿sí? Conforme aumenta la carga del anión, el tamaño es mayor. Y recordemos que la mayor estabilidad de la red va a estar dada cuando el tamaño, ¿sí?, del catión y el del anión son similares, ¿está bien? Entonces, en el caso del litio, que es el más pequeño, va a haber una mayor estabilidad con el anión más pequeño de los dos, ¿sí? O sea, la energía reticular, también recordemos que la podemos estimar cualitativamente como 1 sobre la suma de los radios iónicos, ¿sí? Entonces, en el caso del litio, que es el más pequeño, va a estar más estabilizado la especie oxigenada con el anión más pequeño. En el caso de los intermedios, como el sodio y el potasio, va a estabilizar, o sea, de forma relativa, van a también estar estabilizadas las redes de el peroxo y el superoxo, pero en el caso de los más pesados, van a ser más estables relativamente los peroxos en comparación al oxo y al superoxo. Los óxidos reaccionan con agua para dar el ion metálico y hidróxidos, y son básicos. Los peróxidos y los superóxidos reaccionan en agua para dar también, además del ion y el ion hidroxidrilo, agua oxigenada, y de la descomposición de agua oxigenada se libera oxígeno. Como les comentaba al principio, el litio presenta ciertas particularidades y diferencias, sus compuestos se diferencian del resto de los compuestos, de los elementos del grupo, y el origen de estas diferencias tienen que ver con su pequeño tamaño y su alta relación carga-radio, ¿sí? Este tamaño pequeño hace que tenga sus sales, sus compuestos iónicos, una alta energía reticular, ¿sí? Y también hay un aumento del carácter covalente, ¿sí? Esta relación alta carga-radio hace que sea un ion polarizante, y entonces aumenta el grado de covalencia en sus compuestos. Y también el radio pequeño del ion, el radio iónico tan pequeño, hace que presente una energía de hidratación muy grande, ¿sí? Sea muy favorable la hidratación. En cuanto a las características de sus compuestos, el hidróxido de litio es menos soluble, ¿sí? Versus comparativamente con los otros hidróxidos, que son más solubles, y esto tiene que ver con el tamaño más pequeño, y a medida que aumenta el tamaño del catión comparativamente con un anión no tan grande, hace que, bueno, esa red, la energía de la red sea menor comparativamente, y entonces son más solubles. Con aniones como los haluros
son muy solubles, ¿sí? Salvo el caso del fluoruro, que es menos soluble. Bueno, lo que decía anteriormente con relación a el radio, ¿sí? Este ion muy pequeño es hidratado, ¿sí? Tiene un radio mucho mayor que, por ejemplo, el cesio hidratado, ¿sí? La posibilidad de ubicarse varias moléculas, mayor cantidad de moléculas de agua con respecto a otro ion mayor, de mayor tamaño. Y el hidruro de litio es muy estable y puede fundirse sin descomponerse, a diferencia de otros hidruros. La química de coordinación de los iones de los metales alcalinos, si bien es un tema que vamos a abordar de manera muy amplia y en detalle en la última parte de la materia, también es pertinente mencionar este tema para esta unidad. Uno de los tipos de compuestos de coordinación que se observan con los metales, con los iones derivados de los metales alcalinos, son los obtenidos a partir de ligandos, como ven acá, del tipo cíclicos, ¿sí? Los éteres corona y los criptandos. Fíjense que estamos hablando de unos ciclos de un tamaño importante. No hay dobles enlaces, son enlaces simples, entonces piensen que en 3 dimensiones en el espacio se encuentran plegados y no son planos, y las uniones de coordinación se dan a través de los átomos de oxígeno, ¿sí? Que se coordinan al ion metálico que se ubica en la parte central del ciclo. Además de establecerse o de generarse el compuesto de coordinación con los iones +1 del grupo 1, también hay otra característica que es importante mencionar, que existe una selectividad, ¿sí? Dependiendo en el caso que tenemos acá del éter corona que utilizamos, vamos a poder seleccionar el ion con el cual se va a formar el compuesto de coordinación. O sea, el tamaño del ciclo va a estar vinculado con el tamaño del ion metálico. Entonces, por ejemplo, para el litio, que es un ion pequeño, el compuesto de coordinación que se forma con este éter corona es mucho más estable, tiene una constante de formación mucho más alta que la que se obtiene con el otro éter corona, por ejemplo el 18,6, o puede también ocurrir que no se forme o que tenga una constante muy pequeña. El 18,6 es el éter corona que se utiliza para obtener el compuesto de coordinación con iones como el potasio, ¿sí? Y el sodio. Vemos acá para el ejemplo de los criptandos como dependiendo, ¿sí? En este eje tenemos el radio de los distintos iones +1 y acá el logaritmo de la constante de formación del complejo, y vemos que adopta un máximo, ¿sí? O sea, tenemos un máximo dependiendo, ¿sí? O sea, si usamos uno u otro criptando, y va a tener una mayor constante para un determinado ion que va a estar relacionado con el tamaño. Bueno, para terminar este primer video de la unidad 9, que se vinculó con los metales alcalinos, recordamos la configuración electrónica externa, donde tenemos NS con un electrón de valencia. Otra característica destacable de los metales de este grupo es que se trata de metales blandos y de punto de fusión bajo, y es el caso de el cesio y el rubidio, que tienen una temperatura de fusión cercana a la temperatura ambiente.
La característica que mencionamos, como ser blandos y además poco densos, están relacionada con el gran tamaño, ¿sí? O sea, recordemos que el tamaño, el radio atómico y en el radio metálico en este caso, el radio atómico disminuye, ¿sí? Hacia la derecha en la tabla o, digamos, aumenta hacia la izquierda, estamos hablando de los elementos de mayor tamaño y ubicados en, o sea, la estructura cristalina, o sea, los metales cristalizan en sólidos poco compactos, ¿sí? Entonces estamos hablando de átomos de gran tamaño, livianos y en un empaquetamiento no compacto. Toda la conjunción de estas características nos permiten explicar las propiedades de ser metales poco densos y blandos. Son muy reactivos y acá tenemos expresada la reacción frente al agua y como productos obtenemos el ion metálico, oxidrilos, o sea, se observa una generación de oxidrilos o un consumo de protones y la obtención de gas hidrógeno. También hablamos de los óxidos, peróxidos y superóxidos y la ocurrencia, ¿sí? La estabilidad de cada una de estas especies depende si lo vinculamos con el tamaño del ion metálico. También hablamos de las particularidades del litio relacionadas con su alta relación carga-radio, que es mucho mayor que en el resto de los iones que tienen un radio mayor. Y finalmente mencionamos algunos ejemplos de química de coordinación.